Bienvenidas, bienvenidos a este video en donde trabajaremos en After Effects y en Premiere para hacer el vestido digital de un video, incluyendo el intro, algunas transiciones, después también gráficos animados con texto, customizados, y después también trabajaremos con los rolling credits con algo de motion graphics. Entonces, muchas gracias por la atención a este video. Comenzamos. Pues bien, Adobe Premiere es donde comenzaremos esta explicación a manera de un workflow que vayamos a seguir para desarrollar nuestro vestido digital. Entonces aquí estamos en Premiere con algo de footage ya integrado dentro del proyecto. Tenemos también algo de música, quizá no vayamos a utilizar propiamente la música, pero bueno, esto sería más o menos un proyecto de edición común y corriente. El material está grabado en Full HD 1920 x 1080, entonces todas estas imágenes son Full HD y están ya dispuestas aquí en el timeline como un ejemplo. En realidad el montaje de esto puede ser cualquiera, es nada más para tener un placeholder, tener algunas imágenes y en este caso el concepto que quisiera desarrollar es la relación mística y profunda que hay entre la luna y las plantas. Por eso son estas imágenes, esta colección de imágenes que arranca con la luna y después algunas imágenes en video de plantas con una duración bastante corta. Nuestro trabajo comienza gráficamente hablando en Photoshop, en donde creamos el vestido digital a partir de layers y elementos gráficos. Por ejemplo, este sería nuestro texto para el intro, texto luna, en donde tenemos algunos adornos gráficos como son las hojitas numeradas y nuestro layer de texto. Ojo, este es un layer de texto en Photoshop. Si se dan cuenta, no está rasterizado, sigue siendo texto. Los demás layers sí son gráficos transparentes, cada uno de ellos contiene ciertos elementos que vamos a utilizar después en nuestro vestido digital en After Effects. Por ejemplo, aquí tenemos todas las lunas o las fases lunares separadas en 7 layers distintos. Cada una de ellas tiene y contempla pues una fase lunar. Para hacer esta pues explicación, digo, no voy a profundizar en el tema de las fases de la luna, etcétera, pero es nada más como para tener un concepto y seguirlo. También tenemos plantas, una colección de distintas plantas. Estas siluetas las dibujé calcando algunos gráficos que estaban por ahí en internet y como les menciono, todos estos gráficos son transparentes. Es importante siempre vigilar que se mantenga una condición de transparencia en los gráficos, pensando en que pues esto da mayor versatilidad en su animación posteriormente en After Effects. Entonces aquí tenemos un layer que es nuestro background. Ese layer lo podemos borrar o lo podemos sustituir con otras cosas después en After Effects, incluso con imágenes. De ahí tengo otro archivo que es mucho más grande. Por ejemplo, vamos a ver el tamaño de esta imagen. En Image Size tenemos aquí este pop-up window donde nos da 1920, que sería lo ancho, y 7939, que es lo largo o el alto pues de este gráfico, porque regularmente los créditos para una para los rolling credits lo vamos a trabajar así en un archivo de Photoshop que puede ser mucho más largo dependiendo de cuántas personas estén involucradas en un proyecto. Entonces esto les puede dar un ejemplo. Hay algunos logos, está el logotipo de Canon y el logotipo de Adobe, también los dibujé como para tener una coherencia o consistencia gráfica. Por eso se ven así como no tan definidos como los logos originales, pero pues también los calqué así como las plantitas para poder tener como ese detalle que tal vez pase imperceptible pero y desapercibido, pero pues es bueno de todas maneras aplicar algunos detalles gráficos. También el texto es un layer de texto, no está rasterizado. Lo podemos modificar en dado caso que sea necesario. Entonces estos layers, estos archivos de Photoshop ya están salvados como PSD, archivos en PSD. Entonces vamos a comenzar. Las imágenes, ya tenemos un montaje, no hay un ritmo, no hay una
una edición muy estrecha, sino que pues son imágenes que están dispuestas por ahí. El único orden es quizá las imágenes de la luna al principio. Y pues bueno, todos los clips tienen cierta duración. Entonces voy a trabajar con este clip. Pensemos que es el óptimo, es el más, el que se presta más para hacer un intro. Entonces voy a subir un poco la duración para que sean unos 7 segundos, 5 segundos más o menos de duración. Aquí lo marcamos en 7 segundos y cortamos el clip arrastrando todo lo demás. Entonces bueno, esto es un trabajo un poquito de edición. Quizá esto pues ya dependa del proyecto, qué tanto va a durar su imagen, que va a ser en donde van a colocar sus gráficos. Entonces aquí, bueno, clic derecho para quitar esos marcadores de entrada y salida. Ahora lo que me gusta hacer a mí es cuando voy a crear algunos gráficos en particular sobre un clip y voy a utilizarlo como referencia, lo duplico y lo pongo en otro canal, y el clip que permanece en el canal 1 lo suelo desactivar con este botón, clic derecho, y desactivamos la función de Enable con tal de mantener como una copia. Y si necesito volver al original, ya lo tengo ahí listo. Entonces este clip de 7 segundos en donde está la luna aquí al lado derecho y al lado izquierdo tengo espacio suficiente para poner algunos gráficos, es el que me va a servir como referencia en cuanto a tiempo. Entonces voy a importar a Premiere. Vamos a empezarlo directamente aquí desde Premiere, los archivos de PSD, como para ir armando una pequeña maqueta de los elementos gráficos. Comando I latina para importar. Nos vamos a la carpeta en donde están nuestros PSDs y voy a importar este que se llama vestido digital. Hay otros que están dentro de la colección de PSDs que tenemos disponibles para esta práctica. Entonces a la hora de importarlo en Premiere me permite seleccionar layers individuales dando clic a esa pestaña y pues poder cancelar o activar o mantener activas las pestañas que necesite. Si doy clic en Select None me permite pues desactivar todas y únicamente irme directamente a los layers que me gustaría traer desde un archivo de Photoshop con varios layers, los que digamos necesito justo en este momento de mi edición. Entonces ahí están, son hojitas, las 4 hojitas más la luna y las plantas. Ahora damos OK para que se importen solamente esos layers y ahí están. Entonces selecciono digamos todos estos elementos gráficos y los voy a ir colocando en un canal cada uno. Primero vamos a traer al siguiente canal de video el texto, archivo de texto desde Photoshop, y después las hojas, ¿no? Pueden ser en orden, por ejemplo aquí 4, 3, 2, 1 para que la número 1 que está nombrada quede hasta arriba. Esto pues no es necesariamente relevante para la animación, lo podemos editar después, pero por lo menos aquí para partir más o menos de una dinámica, cómo poder integrar esto y darle ya el timing aquí en Premiere. Entonces seleccionamos los layers o los canales de video, procurando evitar el canal 1, y vamos a dar clic derecho y buscamos dentro de este menú la opción de reemplazar estos clips con una composición de After Effects. Entonces cuando damos clic en esta opción del menú, After Effects comienza a parpadear y ya tenemos digamos una conexión entre los dos programas. Todo lo que hagamos en After Effects se va a ver traducido posteriormente en Premiere. Esta dinámica de repente complejiza los proyectos porque pues hay dos softwares involucrados y pues de alguna forma hay que tratar de siempre ir armando el proyecto y pues la evolución del mismo con cierto cuidado. Por ejemplo, aquí After Effects me manda un pop-up window en donde necesito guardar primero el proyecto y posteriormente eliminar memoria cache de la computadora. Entonces voy a aprovechar para guardarlo de una vez. Esto lo estoy administrando de acuerdo a las semanas como progresivamente hemos estado avanzando. Entonces hago una carpeta especial de After Effects y le doy el nombre al proyecto. De aquí va, como proviene directamente desde Premiere,
me va a ofrecer todos los elementos a manera de assets que van a estar involucrados en esta edición de esta composición, y lo ideal es crear las carpetas. Por ejemplo, la carpeta para las composiciones, en donde está nuestra composición, que ya de por sí se nombra por default como viene desde Premiere. Aquí podríamos ser un poco más específicos y ponerle, por ejemplo, aquí título inicial 01, y posteriormente al bin de media sería en donde archivaríamos por ahí el material, ¿no? Por ejemplo, si agregamos media título inicial 01, nos da pues la indicación de que este material, tanto PSDs como el clip de video, pues pertenecen a esa composición, y pues bueno, ir administrando un poco nuestro material. Ahora me voy a las preferencias de After Effects, me voy a Media and Cache, y me aparece este pop-up window. Tengo 46 gigas disponibles para la memoria caché o el cache, y aquí me marca After Effects que tiene 31.8 gigas utilizados. Entonces esto lo voy a tratar de limpiar y depurar. Para quienes quienes estén trabajando con PC, estas preferencias salen en el menú de Edit, y hasta la parte de abajo ahí están las preferencias, en donde aparece el menú que a su vez les permite entrar al menú de General, Previews, etcétera, etcétera, hasta llegar a Cache. Perdón. Bueno, entonces vamos a continuar ahora sí con el proceso. En teoría ya limpió estos 32 gigas, y ahora lo interesante es comenzar a acomodar primeramente los gráficos y aprovechar en este caso la integración entre la imagen y la parte gráfica. Entonces podría emparentar estos elementos a un layer, pero vamos a crear otra alternativa también con un objeto nulo. Layer, New, Null Object, objeto nulo si lo tienen en español. También en esta parte del menú, con clic derecho, aparece en esta parte del timeline, pueden crear un objeto nulo. Este objeto nulo lo único que nos va a servir, vamos a emparentar todos estos layers agrupándolos con Shift, para darnos los controladores, en este caso de escala. Si se dan cuenta, los controladores son los mismos que para un sólido o para un texto. Entonces, con la escala y agrupados o emparentados a este objeto nulo, me permite acomodarlos y editar todos en grupo. Hay que recordar que este layer, los textos sí tienen transparencia. Sin embargo, pues bueno, lo que estamos viendo aquí es el video. El video pues es el que prácticamente nos está dando el background. Ahí está. Si no tenemos el video activo, pues el background es transparente, y nada más como para identificar que la parte oscura de este video, lo negro, es el cielo, ¿no? de la noche. Entonces ahí está, ya terminamos más o menos de acomodar nuestro texto, y ahora ya podemos prescindir del objeto nulo. Podemos utilizar estos márgenes para visualizar mejor en dónde está hecha nuestra composición. El objeto nulo lo podemos borrar porque ya están bien acomodados y ya están libres para, digamos, seguir animándolos de manera independiente. No están emparentados en nada. Entonces ahora voy a ocultar los layers que tienen que ver con las hojitas. Aquí podemos ver más o menos el efecto que logran cada uno de ellos a la hora bueno, por el hecho de que están separados. Entonces voy a trabajar con mi texto. After Effects interpreta este texto como un archivo sólido, entonces no me da la opción de editarlo como si fuera texto. Entonces, si damos clic derecho en aparece este menú, damos en donde dice Create, Convert to Editable Text. Entonces lo que hace After Effects aquí es cambiar la opción de layer, y ahora sí sería como si hubiera sido un layer escrito dentro de After Effects. Entonces, si nosotros damos doble clic, podemos interpretar este texto ahora sí como un archivo de texto, que me da la oportunidad de modificar, por ejemplo, la fuente tipográfica, el tamaño, la separación y todos los elementos que regularmente tendríamos libres para los caracteres. Incluso me da esta opción, este pequeño panel arriba de Transform, donde dice Text,
Text te da otra serie de opciones y pautas para poder animar archivos, bueno, en este caso layers que tengan que ver con texto. Entonces voy a dar clic aquí en Animate y vamos a explorar un poco este menú. Este menú son distintas funciones y opciones que podemos cambiar a layers de texto. Entonces, por ejemplo, la opacidad. Me va a aparecer dentro de todo este panel de opciones una función que se llama Animator 1 y después Range Selector 1 y sucesivamente más opciones. En este caso, la opción de hasta abajo, que es la opacidad, va a estar, digamos, alterada o va a ir en función de también lo que movamos a esta opción de Offset, que si se dan cuenta es como bordes al inicio o al final. En este caso estoy moviendo el final de cada uno de estos controladores ubicados a los extremos, ¿no? Entonces la opacidad la voy a poner en 0% y lo que sucede cuando yo cambio el offset de 0% a 100% va cambiando este margen. Si ustedes pueden ver el margen que va corriendo al lado del texto, se va cambiando y pues en medida de que crezca este porcentaje pues va a surtir pues un cierto efecto, ¿no? En relación a la opacidad, en este caso del layer de texto, ¿no? Entonces, si revisamos esta animación, podemos ver que se va como si se fuera escribiendo letra por letra a partir de que la opacidad es gradual para cada carácter de este layer de texto. Entonces, digamos que si queremos alterar un poco estas funciones y explorar más allá, nos vamos aquí en Advanced. Dentro de estos mismos controladores aparecen más opciones y cuando cambiamos esta opción que dice Based on the Character, la cambiamos a Word. Ahora ya no es letra por letra, carácter por carácter, sino que sería literalmente palabra por palabra. Entonces, pues esta función de Animator, Opacity y después ir moviendo estas funciones nos da la posibilidad de apenas con 2 keyframes hacer ciertas animaciones de texto un poquitín más complejas. Entonces pueden explorar estas herramientas con tal de encontrar pues algunas variantes y algo que les parezca agradable a la hora de ir animando, ¿no? Entonces de este Animator 1 y de esta opción que tenemos para Opacity y nada más estos 2 keyframes, podemos agregarle más cosas aquí con esta función de Add Property y después cambiamos por ejemplo a Position. Entonces hay que hacer notar que estos elementos no son los mismos de las opciones de Transform. De hecho, la manera en la que vemos cómo funcionan, tendríamos que ubicarnos siempre en el primer keyframe para poder ver desde ahí, hacer las modificaciones pertinentes, porque el segundo keyframe lo que hace es llevarlos a su lugar de inicio. Entonces, tanto los textos, tanto la opacidad del texto como la posición están siendo alteradas a partir de estos 2 keyframes. Y en este caso, al principio el keyframe del inicio es el que me va a dar la pauta para poder cambiar el valor numérico, en este caso de la función de position, para poder determinar desde dónde van a partir los gráficos para colocarse después en el lugar en donde estaban acomodados por default. Igual la escala, me voy al principio de la composición, cambio la escala de tamaño, ya sea muy grande o muy chico, y posteriormente, pues si lo reviso, siempre va a llegar el texto en el segundo keyframe, siempre van a llegar al momento, o vaya, al lugar en donde estaban acomodados en un principio. Entonces esto hay que tener cuidado de cómo se va explorando esta herramienta para no perderse y en dado caso borrar las funciones que no necesitemos, ¿no? Digamos que en este sentido los keyframes son los que nos van a ayudar como para dar esta pauta de animación. Podemos recurrir al Graph Editor como lo hemos hecho con en otras explicaciones y en otras circunstancias. Sin embargo, de repente con estas progresiones de movimiento, a mí en lo personal no me gusta tanto recurrir al Graph Editor porque el movimiento como tal no se me hace tan atractivo. De hecho,
de repente siento que es mejor, se ve mejor sin el Graph Editor porque ya de por sí ya tienen mucha animación los elementos a partir de que si el carácter o las palabras o las líneas incluso de texto, ¿no? Si tenemos un elemento mucho más, vaya, más extenso en cuanto a al contenido, ¿no? Si son muchas líneas es un párrafo muy grande. También podemos recurrir seleccionando los keyframes a esta opción del Easy Ease, que al final de cuentas es una curva. Si se dan cuenta aquí, a la hora de darle clic, si cambiamos la función de este menú de Easy Ease, en este caso, si cambiamos seleccionando los keyframes y después ponemos Easy Ease o el Easy Out o el Easy In, pues van a hacer cosas distintas, ¿no? Entonces esto yo creo que es más que nada una posibilidad de que ustedes lo exploren, pero no, vaya, no es como una regla de que siempre tenemos que activarle alguna de estas funciones, ¿no? O sea, son simplemente formas de manipular hasta cierto punto esto desde un sentido gráfico y desde un sentido de animación. En ese aspecto yo considero que le estoy dando undo con comando Z, considero que nada más los keyframes así como están funcionan perfectamente. Igual y dejamos el Easy Ease como una pauta. Y voy a quitar, por ejemplo, aquí pueden seguir el experimento y cambiar de letra por letra a palabra por palabra. Entonces ahí está. Las propuestas pues van a variar dependiendo de lo que coloquemos aquí en los controladores. Por ejemplo, creo que Position y Scale, tal vez alguna de ellas podamos prescindir. Nada más tenemos que seleccionar el texto y la borramos y ya queda listo nuestra propuesta de animación, que en este sentido puede ser mucho más sencilla, ¿no? La luna y las plantas y ya está. Esa es la entrada de textos para esta animación. Ahora, pues bueno, ahí están las opciones. El Animator One también, si lo necesitamos borrar y comenzar de cero, lo podemos borrar y crear otro para seguir explorando sin perderse. La posición en este caso del texto se conserva independientemente que esté animado a partir de estas reglas del Animator, y me va a permitir después aprovechar también los otros elementos gráficos que están por separado, en este caso las hojitas. Lo que quiero hacer es ir animando una por una, entonces en lugar de ocultarlas, lo que puedo hacer es utilizar esta opción de solo. Es una esferita que aparece ahí para permitirme ver únicamente el contenido de un layer en todo el timeline, a pesar de que el ojito está prendido para todos los demás layers. Entonces aquí con esta herramienta voy a traer el anchor point y lo voy a tratar de ubicar en el punto. Aquí tenemos que ser muy precisos haciendo zoom. Lo voy a ubicar en el punto en donde nacería, por así decirlo, esta hojita. Entonces ubico el layer en el que estoy trabajando, muevo el anchor point y ahora voy a animar la escala. Voy a poner un combo de keyframes. En este caso, para escala, pues podemos comenzar poniendo el keyframe al cual van que nos va a marcar como el tamaño final. En este caso sería 74%. Acuérdense que con el objeto nulo reduje el tamaño de todos los elementos, entonces por eso son los porcentajes, no llegan al 100%. Y aquí al principio tendría que partir desde 0, entonces podemos escribir de una vez 0. Después, unos cuantos cuadros más adelante, crece la hojita. Ahí con estos controladores puedo identificar exactamente en qué cuadro estoy trabajando. Tengo que ubicar, por ejemplo, aquí 2 cuadros más adelante. Me salto 2 cuadritos y le voy a poner un poco más a este porcentaje, 78%. Lo que quiero hacer es como un brinco, un acento de animación hecho a partir del cambio, del ligero cambio de escala. Y en este caso, por ejemplo, 2 cuadros más adelante, doy copy-paste al keyframe anterior, al que llegó a 74%. Y con esos 2 keyframes, con esos 3 keyframes genero el acento, y con el primer keyframe pues que me marca desde 0
me da la oportunidad de hacer la animación un poquitito más compleja, ¿no? O sea, son un combo de 4 keyframes que nos ayudan a crear esta sensación de acento en la animación. Entonces esto pues me gusta mucho aplicarlo de repente a gráficos o a textos incluso, a veces hasta video, hacer este pequeño acentito con los keyframes. Ahora la rotación, picamos la letra R en el teclado, ponemos nuestro primer keyframes en 0 de rotación. Bueno, este en realidad lo vamos a mover. El de la escala después lo vamos a poner en 0, pero por el momento nos va a servir como referencia para poder saber qué tanto estamos rotando esta figura. Entonces unos cuantos grados hacia un punto, unos cuantos grados por ahí, rotación, y posteriormente pondremos un segundo keyframe de rotación en 0. Ahí está. Ahora vamos a ver cómo se miraría esta animación. Ponemos ahora el keyframe de escala al principio en 0. Y ahí está la animación. La idea es que brote esta pequeña hojita de la planta. Ahora cambiando el keyframe de un punto a otro, considerando los keyframes que están para escala, podemos dar un acento distinto cada vez. Entonces estas son algunas opciones por ver cuál sería la mejor para esta animación. Entonces ahí queda. Estos mismos keyframes, este combo de keyframes, tanto para escala como para rotación, los podemos copiar y transportar a las demás plantitas, a las demás hojitas. Lo vamos a copiar de izquierda a derecha y después posicionándonos al inicio con la letra I mayúscula, seleccionando un layer y después la I, pulsamos I, hay que saber cuál de las hojitas es, para eso vamos a utilizar el ojito, ahí está, es esa. Entonces antes de pegarlo, lo voy a transportar ahora el anchor point con esta herramienta, lo transportamos hacia la esquina de esta nueva hojita, por ahí más o menos. Nos vamos al inicio de donde está este layer ubicado en el timeline con la letra I, y ahí le damos comando V para pegar, comando C, comando V, copy paste, y ahí queda la animación. Podemos hacer lo mismo con las demás. Vemos con este botón, vemos solamente este layer. Después con esta herramienta jalamos el punto de anclaje. El punto de anclaje debe estar en el centro pues de todo el layer. Entonces hay que tener cuidado desde dónde lo vamos a arrastrar, y para que la animación se vea bien tiene que estar ubicado en la esquina de la hojita. Entonces ahora sí, ya copiamos los keyframes, es el mismo combo de keyframes que le damos comando V, perdón, para pegar. Ahora podemos hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, aquí en esta, al principio el layer, voy a subir la escala otra vez a 74 para ver hacia dónde lo estoy moviendo, y voy a cambiar la rotación hacia otro punto. En este caso la idea sería cambiar pues de alguna forma la animación, que no todas sean exactamente iguales, y pues bueno, ahí está el resultado. Los mismos keyframes los pegamos en la que sigue. Con la letra I nos vamos al inicio. Bueno, antes de ir al inicio podemos cambiar aquí el anchor point, el orden de los factores no altera el producto. Ahorita sí nos vamos al inicio con la letra I, cursor normal, comando V, pegamos y pulsamos la letra U para ver que la colección de keyframes esté bien pegada. Después, ya que tenemos keyframes para todos los gráficos, lo voy a mover de lugar en el timeline, arrastrando el layer para poder pues darle una sensación gráfica distinta al momento de aparición de cada uno de estos elementos de las hojitas. Le damos aquí Fit al canvas y ahí está, damos un preview con la barra espaciadora y ahí está la animación. Bueno, en medida de que pongamos más elementos, más hojitas, o elementos distintos, pues vamos a hacer estos motion graphics más complejos y pues customizados de acuerdo al concepto que vayamos a
determinar. Y en este sentido, pues bueno, es más que nada un acento gráfico al texto que me está sirviendo aquí para hacer una animación de entrada, una introducción coqueta a este pequeño supuesto video explicativo de la relación entre la luna y las plantas. Entonces ordenamos estos layers para no tener tanto desorden en el timeline. Nos vamos a Premiere y en Premiere vamos a ubicar que lo que habíamos hecho en cuanto a esta colección de distintos canales de video y distintos elementos por ahí, tanto gráficos como video, se consolidan en una misma secuencia. Esto lo podemos renderizar, le damos una selección y después Render Selection. Por ahí invertimos un poco de tiempo en revisar el render. Esto con tal de pues ir viendo cómo va el acabado y los detalles del video, ¿no? Entonces esta forma de trabajar es un vínculo directamente entre Premiere y After Effects para hacer gráficos, llevártelos de Premiere hacia el otro software y después detallarlos para tener mejores resultados en cuanto a la mecánica y al look de tus gráficos. Y bueno, posterior a esto, necesitamos tener un tipo de transición, tal vez, podemos agregarle más elementos. Por ahí tenemos algunas lunitas recortadas que nos pudieran servir como para dar un acento adicional, a lo mejor otro gráfico que amarre más el concepto. Entonces todo lo que hagamos, para ejemplificar que todo lo que hagamos en esta composición pues va a alterar, a verse afectado en Premiere, pues vamos a agregarle un objeto nuevo. Por aquí seleccionamos y administramos los elementos que tenemos en el browser, en nuestra pantalla de proyecto. Entonces, siempre es bueno tener una organización. Si yo voy metiendo más cosas a After Effects, pues voy a ir haciendo más complejo el proyecto. Entonces, en este momento sería bueno ir poniendo de una vez estas carpetas y agregarlas correctamente para, para no perderme después en de dónde estaba qué. Entonces, cargamos el archivo de PSDs. Ahora seguimos con el vestido digital. Este fue el que importamos a Premiere. Sin embargo, aquí en After Effects, desde Photoshop, pues lo ideal es siempre procurar que After Effects nos interprete todo esto en composición y con todas las capas de manera editable. Le damos OK. Hay que revisar que estos settings estén dispuestos así para poder tener todas estas colecciones con esta lógica de que cada carpeta de Photoshop sea una nueva composición. Entonces aquí damos copy, paste desde esta composición en donde teníamos las lunas juntas y nada más cambiando un poco los detalles. Creo que esto lo podríamos poner en la parte baja del texto a manera de calce y con máscaras hacer la animación. Vamos a trabajar nuevamente con máscaras, sin embargo va a haber una pequeña variante en cuanto a la forma en la que cada keyframe de la máscara que pongamos altere o mecanice pues la animación que va a terminar sucediendo. Entonces, en este caso tenemos varios momentos de la luna en este mismo layer. Entonces voy a poner una máscara, la dibujo sobre esta capa de las lunas conectadas. Aquí está, de aquí sacamos este material. Bueno, lo importante también es hacer notar que el tamaño de todos estos elementos es de 1920 por 1080. El video con el que estamos trabajando aquí de la secuencia es 1920 por 1080. Desde el momento que lo traemos de Premiere, pues trae todos los settings ya bien articulados, ¿no? Entonces, bueno, la máscara es importante conocer que también esos elementos vayan más o menos como en esa misma función. Y aquí, antes de hacer la máscara, pues de repente es importante saber con qué medida estamos trabajando. Entonces ponemos un keyframe. En este primer keyframe la máscara la vamos a tratar de acomodar a manera de que nos descubra
el primero de los 7 elementos que estarían más adelante. Entonces ese primer keyframe, y posterior a ello nos vamos a mover unos cuantos cuadros adelante. Por ejemplo, aquí voy a tomar como referencia que tenemos la composición, el layer empieza a los 3 segundos, entonces tengo aquí unas marcas en el timeline a los 3,12, a los 4 segundos, a los 4,12, a los 5, 5,12 y así sucesivamente. Entonces puedo aprovechar eso. Es más, voy a jalar esta animación un poquito más para atrás a los 2 segundos. Probablemente valga la pena recorrer también la animación un poquito más atrás para que sea más rápido cuando aparezcan los elementos, pero hay que considerar también la velocidad en la que el texto se va desplegando, ¿no? Entonces, para que las hojitas no aparezcan en la nada, pues poder negociar ahí tantito el momento en el que aparezca el texto y ya después las hojitas, ¿no? Entonces creo que por ahí van a estar bien, pero los 2 segundos que comiencen a verse las lunas, entonces ahí tenemos 2 segundos, después el mismo timeline, así como estoy en este zoom al timeline, me da las opciones a la mitad de cada segundo, que sería a los 12 cuadros, 12 con 12 cuadros, perdón, 2 segundos, 12 cuadros, y entonces voy a ir moviendo, esto lo voy a tomar como referencia para ir cambiando la máscara, aquí en el Mask Path. Por ejemplo, creo que la máscara me convendría hacerla un poquitín más, más estrecha, pero bueno, aquí quiero ver que se corte bien el archivo, porque a veces me quedó un poquito pegado cada luna. Entonces aquí vamos a restringir tantito. La máscara no tiene que estar tan ancha a lo alto. Después a los 3 segundos vamos a cambiar otra vez la máscara, la recorro un poco más para enfrente. Aquí es en donde están muy pegados los layers, entonces, bueno, no son layers, los elementos gráficos de esa misma máscara. Voy a tratar de separarlos tantito. Ahí está. Y acomodando estos vértices me da la oportunidad de seguir poniendo keyframes y pues nuevas configuraciones de la máscara. Entonces me voy saltando cada 12 cuadros y genero con estos vértices, solamente moviendo 2 vértices, genero una nueva configuración de la máscara, 12 cuadros, y cambiamos la máscara un poquito más adelante. Hay que cuidar que sea cada 12 cuadros o que sea como en un tiempo más o menos equilibrado. Digamos, la misma cantidad de tiempo cada vez, hay la misma cantidad de tiempo entre keyframe y keyframe, y lo único que estoy moviendo son los 2 vértices de la derecha de esta máscara, ¿no? Entonces cada vez voy cambiando la máscara 12 cuadros. Entonces ahí está mi progresión. Si le doy play, esto se va a parecer muchísimo a las máscaras que hemos hecho antes, un wipe que va descubriendo cosa por cosa y pues que va, digamos, alterando las líneas o los bordes de los elementos gráficos, ¿no? Aquí está un wipe, literalmente un wipe. Entonces, si quisiéramos esta animación, todos los keyframes que están en medio de la máscara serían innecesarios. Los únicos keyframes necesarios sería el primero y el último. Pero en este caso queremos una progresión de keyframes en Mask Path, porque lo que queremos hacer después es seleccionarlos todos, dar clic derecho y poner de este menú, seleccionar de este menú la opción que dice Toggle Hold Keyframe. Entonces esto lo que va a hacer al momento de activarlo, nos va a cambiar la configuración de los keyframes. Entonces cuando aparece el primer keyframe, no va cambiando y va haciendo un wipe la máscara, sino que aparece uno por uno. Sería como brincar directamente a la nueva configuración cada vez que llega ese keyframe. Entonces aquí es como aparecer uno por uno los elementos. Estos también podrían estar separados en layers y podríamos llegar al mismo resultado. Pero esta es otra manera de articular los keyframes y trabajar no nada más con capas, sino con cualquier animación. Podemos hacerla así escalonada y después usar esta opción que les mostré para realizar animaciones con este sentido estético. Entonces, si regresamos a ver todos estos layers, qué es lo que está sucediendo después en Premiere, vamos a ver que ya están, los cambios se ven reflejados. Tanto así que necesitamos renderizar nuevamente nuestro proyecto en Premiere, por lo menos ese pedacito, para poder pues correrlo y revisarlo a tiempo real. Entonces
Pues aquí está esta introducción. Digamos, dentro de un paquete gráfico, siempre el texto inicial va a ser importante. Se le pueden adicionar más elementos o puede tener más, digamos, tomas intervenidas gráficamente hablando. Sin embargo, aquí para este proyecto, pues es algo muy sencillo, ¿no? En una sola toma ponemos nuestra introducción y ahí está. Si les sirve como ejemplo, esta sería una mecánica de trabajo. Ustedes pueden jalar desde Premiere hacia After Effects más imágenes de un solo golpe y pues bueno, ahí seguir trabajando. Ahora, vamos a hacer una transición gráfica entre esta imagen, este timelapse de la luna pasando enfrente del lente de la cámara, y las plantas, que sería como una especie de brinco y cambio de tema. Regularmente lo que podríamos usar sería una transición como esta. Aquí, bueno, Premiere no me va a dejar hacer muy bien el crossfade, o visualmente se ve como que está más cargado de un lado porque no hay tanta información del lado izquierdo. Pero podemos hacer un crossfade y pues eso nos da una transición más, digamos, por default las que trae el sistema. Entonces los crossfades entre dos imágenes, bueno, el cross dissolve, así como el nombre lo menciona, pues tienen una estética. Sin embargo, nosotros podemos hacer una transición con gráficos, con elementos que conceptualmente aporten al proyecto, considerando siempre los elementos que ya hemos trabajado antes, ¿no? Entonces la transición pues va a también tener una duración, van a ser regularmente transiciones muy cortas, de 1 segundo o 2 segundos máximo. Entonces aquí vamos a usar After Effects para realizarlo. Tenemos una carpeta que se llama Comps de composiciones, entonces aquí hemos estado trabajando con distintas medidas. Vamos a trabajar con 1920 por 1080, que sería el tamaño de video en el que tenemos nuestro proyecto en Premiere, y vamos a poner el título Transición 01. Quizá dentro del vestido gráfico de algún proyecto podamos tener más transiciones, digamos conceptualmente hablando, dependiendo del proyecto que tengamos, pero pues aquí para hacer nada más el ejemplo, hagamos una. Entonces vamos a cargar más elementos gráficos desde Photoshop, que ya tenemos por aquí. En este caso sería la luna, pero en su versión separada. Muy bien, entonces aquí para no confundirnos podemos cerrar la otra composición, para saber que estamos trabajando sobre la composición de transición. Entonces con estos elementos ya pegados aquí, lo que vamos a restringir va a ser la duración. En este caso, traer el extremo derecho que representa el final de cada uno de estos layers, lo vamos a traer para acá. 5 cuadros dura cada uno de estos layers, y después con Shift vamos a escalonar el movimiento. Aquí estoy agrupándolos con Shift, presiono Shift y no lo dejo de presionar hasta que llego al final y hago esta escalerita. Entonces si reviso esta animación, que bueno, la animación es básicamente por la presencia de estos layers a cuadro, 5 cuadros por layer, vamos a tener esta pequeña progresión. Tengo que hacer notar que desde Photoshop yo acomodé estos archivos para que estuvieran así literalmente uno encima de otro, y que digamos se lograra este efecto en donde cada uno de estos layers pareciera que va creando una progresión entre sí, entre ellos, y que son transparentes. Bueno, aquí aprovechamos la transparencia porque lo que vamos a hacer ahora es un sólido de cualquier color. En este caso le vamos a agregar más tonos. Lo que sí es importante es pues que sea el tamaño de la composición, 1920 por 1080, y tener como un nombre, ¿no? Sólido 01, vamos a pensar. Entonces este va a ser nuestro background, lo ponemos en la parte de abajo de todos los layers, y bueno, ya no es necesario cambiar el nombre. Creo que sólido, la letra O, me llama un poco la atención si lleva o no lleva acento. Vamos a quitárselo por si las moscas ahí disculpen la ignorancia. Después le vamos a agregar un efecto. El efecto que quiero es alterar los colores, pero a partir de un gradiente. Entonces aquí en Generate encontramos For Color Gradient, que pues nos permite dar varias tonalidades. En este caso, bueno, son 4, y las voy a variar a partir de cambiar los colores a colores así oscuros que vayan entre el azul y el morado.
para dar esta sensación de cielo. Entonces, bueno, esto puede ir cambiando en medida que ustedes también modifiquen el color. Hay algo importante que hay que señalar aquí. Regularmente cualquier software de video te va a permitir cambiar entre 8 bits de información, 16 bits y 32 bits. Y eso de repente no se ve, o sea, bueno, no nos explicamos o nos pueden de repente explicar tiene que ver con la resolución en la imagen, pero aquí vemos claramente qué es lo que pasa. Antes de seguir la explicación, les voy a poner un efecto en Noise and Grain. Le vamos a agregar un efecto que se llama Noise y le voy a quitar el Color Noise y lo voy a subir un poquito más. Es notorio para un archivo como este que tiene varios colores que se genere esta especie de arcoíris, estas líneas que son muy evidentes en cuanto a lo matizado que está cada uno de los tonos de color. Entonces, entre más matices pongamos, entre más momentos en donde estos colores se encuentran y se van difuminando unos con otros, se va creando esta especie de arcoíris, porque hay poca resolución en cuanto a los colores. Estamos trabajando a 8 bits. Si trabajáramos a 16 bits habría mayor resolución y menos se lograría estos arcoíris. Entonces el efecto de noise ayuda a compensar un poco y difumina más entre los tonos. Entonces por eso es recomendable a veces usarlo. Muy bien. Entonces ahora vamos a crear una máscara. El layer está seleccionado. Hacemos una máscara más o menos a este estilo. Y los vértices superiores los voy a cargar un poquito hacia la derecha con tal de inclinar la sensación de la máscara o la forma de la máscara. Y voy a poner el primer keyframe de Mask Expansion. Voy a disminuir la expansión de esta máscara, tratar de que desaparezca. Y después nos vamos un poquito más hacia enfrente, casi en donde sale nuestro primer layer de la lunita, y la expansión de la máscara la dejamos al 100%. De ahí, un poquito más para enfrente, ponemos un keyframe de Mask Path. De hecho van a ser varios keyframes de Mask Path. Entonces ponemos estos dos keyframes. Al primero lo dejamos como estaba. Y el segundo, el que está más a la derecha, va a ser el momento en donde estos vértices tendrían que moverse uno a la izquierda y otro hacia la derecha para poder descubrir todo este elemento gráfico. Entonces de ahí, como la transición tiene que entrar, hacerse presente y después salir rápidamente, vamos a poner otro keyframe en donde estos vértices estén igual, estén en el mismo sitio donde los dejamos en el último keyframe. Y posterior a ello vamos a poner un keyframe un poquito más adelante. De hecho lo voy a meter más, lo voy a acercar más al segundo keyframe para que sea el momento en el que todo este gráfico está presente en la pantalla. Y después, un poco más adelante, cambiamos la configuración de la máscara para que baje, digamos, la imagen y nos deje ver a través de ella, y pues nos deje ver la imagen que va a ver después acomodada en la parte en esa parte del corte. Entonces nuestra transición ya está, ahí están los keyframes. Podría ajustar un poquito este inicio con tal de que sea más fluido el movimiento de la máscara. Entonces, bueno, están los keyframes. Le voy a poner un poquito de motion blur activando esta casilla. Ahí se ve más, digamos, la suavidad en cuanto entra, y después cuando desaparece la máscara y descubre, bueno, oculta y después descubre los elementos que estén abajo de ella, que en teoría pues van a ser las imágenes después en el video. Ya que hagamos nuestros cambios pertinentes, ahora tenemos que revisar, con una previsualización nos damos una idea bastante clara de qué es lo que va a suceder. Le voy a agregar un poquito más de movimiento seleccionando nada más los layers de la lunita y los voy a precomponer. Estas precomposiciones pues las hemos nombrado de acuerdo al nombre de la composición. En este caso tendría que poner primero transición 01-luna loop y dejar estas funciones así como están, y ahí ya tenemos nuestra precomposición. Entonces con la letra I me voy al principio
de la composición y vamos a poner un keyframe de escala. Después pulso la letra O en el teclado y latina, in, O, out, in, out. Nos movemos por acá y lo voy a escalar un poquitín, 135%, como para dar un poco más de movimiento dentro de esta transición que de por sí dura muy poquito. Incide, quizá es un segundo en el que la transición está a cuadro y después medio segundo para entrar y medio segundo para salir. Entonces pues más o menos esto es lo que va a durar, casi un poquito más de 2 segundos el render final. De repente podemos revisar muy bien, digamos, los valores con los que estamos trabajando y hacer las últimas adecuaciones antes de exportarla. Esta transición, este elemento sí lo tenemos que sacar de After Effects, lo vamos a meter a Premiere a partir de un export. Por eso es importante revisarlo varias veces para considerar que la duración y el look de todos los elementos gráficos esté bien dispuesto aquí. Y también el área de trabajo que esté puesta correctamente en, digamos, el tiempo adecuado para exportar, que son 2 segundos. Entonces aquí voy a ver que yo desde aquí del timeline, si tengo esta composición activa o este timeline activo para mi transición, desde aquí puedo sacar, exportarlo en Composition, después Add to Render Queue, reviso los settings para Best Full, ya sabemos que ese por default nos los da correcto. Y aquí vamos a hacer algunas variantes. En formato, lo ideal es escoger QuickTime. Ustedes pueden trabajar con Avid y de Avid sacarlo a Animation o sacarlo al que de repente algunas personas tienen aquí, el None, que no tenga compresión. En cuanto al codec, lo importante es ver, esta va a ser la parte importante para esta mecánica, que en Channels podamos escoger RGB más alfa. Esto va a ser fundamental a la hora de exportar este tipo de animaciones, porque no nada más es la parte gráfica y los elementos gráficos, sino que también es la parte que corresponde a la transparencia. Entonces, por ejemplo, esta composición que he utilizado antes, este codec Apple ProRes 422 LT no me permite ubicar el RGB y alfa. De repente hay algunos códecs que sí. Entonces siempre que el códec te permita exportar los canales RGB y alfa, te va a ayudar para hacer este tipo de animaciones. Entonces hay que escoger un códec. Por aquí, cuando yo quiero utilizar RGB y alfa, regularmente utilizo o Animation o me voy directamente a las que son Apple ProRes, que me da esa compresión, y utilizo esta Apple ProRes 4444, que también me permite sacar RGB y el canal alfa. Este códec va a ser un poco más ligero que el Animation, y de repente pues para economizar espacio en la computadora pues hacemos este combo. Le voy a quitar el audio y reitero, RGB más alfa tiene que estar por ahí. Después la carpeta en donde lo vamos a exportar pues ya tiene que estar por ahí de repente dispuesta dentro de nuestro combo de carpetas para el proyecto. Voy a hacer una nueva carpeta que se llame Vestido Digital Exports. Esto no significa que ustedes lo tengan que hacer exactamente igual, pero sí mencionar que hay mecánicas que nos ayudan a ser más organizados en cuanto a el material que vamos sacando desde los distintos softwares de edición. Entonces aquí desde After Effects hacemos esta transición B1 o V1 de versión 1 si es que en dado caso hiciéramos algún cambio. Entonces, bueno, lo que se exportó fue únicamente lo que está aquí en el área de trabajo. Recordemos que la composición es de 10 segundos, pero yo realmente nada más necesito esos 2 segunditos o menos incluso. Hasta el último keyframe, donde está el último keyframe, lo podría aprovechar. Me voy a Premiere. En Premiere hago también bins para administrar mi proyecto. Hacemos uno que se llame Vestido Digital. Y ahí podemos hacer otras subcarpetas. En este caso son transiciones. Pero como también hicimos nuestra composición de After Effects que cargamos desde Premiere, es este icono. Lo voy a transportar para acá para ir llevando un orden
en todos los elementos que vayamos creando al complejizar este proyecto. Entonces aquí vamos a hacer le voy a poner alfa, porque son los elementos que tienen su transparencia, y después nos vamos al vestido digital y lo voy a arrastrar aquí, drag and drop hacia Premiere, para poder tener disponible este archivo. Entonces si esto le doy doble clic, aparece en mi pantalla de source, le damos play, lo corremos, ahí está corriendo perfectamente. No sabemos si es transparente o no hasta que lo aventemos al timeline y podamos ver su transparencia. En este caso el fondo del el primer clip donde aparece la luna, lo negro es el cielo, ¿no? Entonces no es que sea transparente, pero es el cielo. El que sí nos interesa que sea transparente es la transición, y ahí está. Nos da un brinco gráfico entre lo que sería un concepto y otro, la luna y después las imágenes que tienen que ver con las plantas. Ahora, esta composición, esta secuencia de After Effects, si yo quisiera ubicarla, le doy clic derecho y le doy pico en donde dice Edit Original. Como ya tengo abierto After Effects, me abre directamente la composición dentro de After Effects en donde está editado este gráfico, ¿no? Entonces esa integración entre Premiere y After está suave. Aquí también sucede lo mismo. Curiosamente, aunque lo hayamos pues exportado y lo transportáramos a After Effects, sucede lo mismo. La diferencia fuerte es que en este caso cualquier cambio que yo le haga, por ejemplo, si lo oculto a la lunita y pongo cualquier otro elemento gráfico, en Premiere ya no se va a ver ese cambio, ya no va a afectar lo que sucede en Premiere, porque este archivo es un render, es un export, es un video aparte. Esta transición 01V1 es una transición completamente aparte que no está ligada entre Premiere y After Effects, sino que ya se puede considerar como un video totalmente independiente. Entonces esa sería la diferencia entre trabajar con secuencias de After Effects desde Premiere hacia After Effects, o trabajar con archivos de After Effects hacia Premiere. Entonces vamos a limpiar aquí poquito el timeline. Después de haber hecho este render, ahí están todos nuestras imágenes y gráficos renderizados. Van a correr más rápido, pero bueno, hay que poner algunos textos. Regularmente en los videos siempre vamos a tener lower thirds, lo que se llama el calce o el zócalo, todos estos gráficos que tienen que ver con el nombre de personas entrevistadas, etcétera, ¿no? Entonces estas plantas, voy a aprovechar que tenemos estas imágenes de plantas para poder ubicar a cada una de ellas su nombre y ponerles un gráfico sobre la imagen de cada una de estas plantitas que aparecen en la pantalla. Aquí lo tengo en Word. Es un tip pues que de repente vale la pena mencionar. Word sí tiene este tema de la corrección, de la autocorrección o el corrector, y pues el hecho de trabajar textos en Word primeramente te da la opción de no fallar con la ortografía. Entonces regresamos a After Effects. Voy a hacer una carpeta que se llama Lower Thirds, que es el nombre técnico que se le otorga a estos elementos gráficos que vamos a desarrollar. La medida de la composición va a ser 1920 por 1080, y aquí vamos a hacer un template. Entonces plantas corresponde al proyecto, plantas, la luna y las plantas. Después Lower Third Template va a ser el nombre de lo que vamos a articular, porque en una misma composición que vamos a exportar incluso de After Effects con otra forma, la vamos a meter a Premiere y vamos a cambiar los textos ya en Premiere. Entonces aquí hay que resaltar que tiene que ser transparente para que funcione. Entonces voy a hacer un sólido que me va a ayudar a empezar a crear elementos gráficos. Sin embargo, la composición es transparente y se va a conservar su transparencia porque tiene que mostrarse los elementos gráficos sobre el video. Entonces, bueno, este texto lo voy a hacer verdecito. A lo mejor mi paleta de colores no es la más adecuada. Bueno, fallé aquí en el tamaño. Quiero hacer un círculo. Entonces este círculo, para poderlo lograr, vamos a hacer el gráfico de 1080 por 1080. Damos clic, y ahora con las opciones de la máscara damos clic para la herramienta elipse, y después doble clic para sacar la máscara sobre este layer, y ahí está nuestro grafiquito que es un círculo, ¿no? Le podemos cambiar el nombre si le damos enter,
y lo renombramos para hacerlo un poco más amigable, por lo menos en términos de organización. Entonces este elemento me va a servir como una base para colocarle más gráficos. Digamos que podemos empezar a animarlo, podemos empezar a agregar cosas, pero pues creo que lo primero podría convenir darle como cierta sensación de movimiento. Los gráficos que le quiero poner aquí son todos los que están en esta colección de plantas. Son 7 plantas diferentes, separadas, dibujadas. Bueno, igual los voy a traer de una vez. Copiamos, pegamos. Es bueno cerrar los tabs de repente para no confundirse entre cuál tab está uno trabajando. Entonces ahí está nuestra composición. Voy a hacer una animación muy similar a la de la luna, en el sentido de escalonar la presencia de cada uno de estos elementos gráficos en cuanto a los layers. Nada más que este gráfico pues va a durar un poco más que el de la luna. Entonces vamos a hacer primeramente un loop con todas las imágenes que tenemos por aquí cargadas. Digo, ya están centradas y tienen como una cierta lógica desde Photoshop. Entonces lo ideal es que estas imágenes estén dentro del círculo y no se salgan. Entonces ya que están escalonadas aquí lo podemos procesar también. Digo, podría convenir hacerlo de una vez, pero pues bueno, vamos a precomponerlo. Ya después, para ir entre una composición y otra que de repente también funciona como ejercicio, esto lo voy a precomponer y le voy a poner loop plantas. El círculo se queda afuera de esta precomposición. Lo único que quiero dentro de la precomposición son los gráficos de las plantas. Entonces aquí de manera grupal las vamos a cambiar de escala. La escala la voy a modificar a partir de la base de las macetitas, que la mayoría están casi en el mismo punto, más o menos. Entonces ahí cambiamos la escala de manera general a todas las plantitas, ni tan chico ni tan grande, pero para que encaje dentro del círculo gráfico verde. A lo mejor la paleta de colores no es la más interesante. Le pueden cambiar, pueden jugar con estos gráficos. A lo mejor no es un círculo, es un cuadrado, un triángulo, algún otro elemento. Entonces aquí cuando ustedes noten que algo se sale, se desfasa, siempre pueden dar doble clic a la precomposición y se van al material original. En este caso pues puedo ir reeditando la precomposición, los elementos de la precomposición, con tal de pues armonizar más los gráficos. Damos doble clic, nos vamos a cada layer, cambiamos su punto, su anchor point y la escala un poquitín para que todos quepan correctamente dentro de este círculo verde. Básicamente lo que estamos haciendo con esto es un adorno para nuestro vestido digital. Entonces es importante tener en cuenta que las ideas a nivel conceptual se traducen en gráficos, y en After Effects pues lo que hacemos es animarlos o darles cierta presencia, cierta animación o algo de ritmo dentro del timeline, con tal de causar un poco más de impacto visual. Entonces, en medida que seamos detallistas o meticulosos con la manera en la que esto se representa gráficamente hablando y después animado, iremos creando proyectos cada vez más y más complejos, creativos y pues vistosos, ¿no? Bien, este layer lo voy a duplicar, comando D. Ahora voy a hacer un loop utilizando esta precomposición. Entonces voy a subir un poquito el zoom, después pico la letra O en el teclado para irme al final de la composición, y después con comando y la flechita de la derecha cambio un cuadro, y después con la tecla de corchete que abre me voy, muevo el layer que tengo seleccionado al inicio, justo en el momento en donde está este cursor. Entonces esta técnica es un poquito compleja de ir siguiendo. También la manera en la que podemos ir moviendo este loop y cuidando que esté justamente un cuadro después de que haya terminado el layer anterior, con tal de crear esta animación y que no se traslapen unas con otras. Entonces podemos mover los layers y escalonarlos de esta manera para tener el loop durante más tiempo. Entonces ahora voy a precomponer todo, incluso hasta el círculo lo voy a dejar como parte de esta precomposición, porque recordemos que este adorno
nos va a servir como parte del gráfico, digamos que le da soporte a los textos. Entonces con esta precomposición vamos a acomodar poquito las composiciones aquí en los assets, que nuestras precomposiciones sean agrupadas en otra carpeta y tener por ahí más orden en nuestro proyecto. Entonces hacemos un bin para precomps, las dejamos por ahí. Tenemos plantas, lower third template, ahí listo. Vamos a cerrar algunos otros de los tabs para no confundirnos. Es importante seguir siempre el nombre de las composiciones. Podemos dar doble clic si necesitamos editar algo. Digamos que ahí siempre van a estar los tabs. Si de repente lo perdemos en el proyecto, podemos dar clic derecho y después utilizar dentro de las funciones de este menú el texto que dice Reveal Composition in Project. Entonces, si damos clic a este texto, lo que va a suceder es que en el panel de proyecto nos va a aparecer justo la composición que corresponde a ese tab en nuestro timeline, ¿no? Entonces, esa es una manera en la cual podemos viajar y visitar de nueva cuenta las composiciones entre el timeline y después en el proyecto, ¿no? Entonces aquí, entre más complejo sea nuestro timeline, nuestro proyecto, pues más composiciones vamos a tener. Entonces ese método de encontrar las secuencias, las composiciones que estemos editando, pues va a ser bastante importante, ¿no? Aquí vamos a hacer una animación nada más cambiando la escala. Vamos a poner un combo de keyframes, igual 3 keyframes. Desde el segundo keyframe vamos a comenzar a decidir por una escala. Después 2 cuadros más adelante subimos un poquitín más la escala. Por ejemplo, podemos utilizar 55 y después regresamos otra vez al 50% y revisamos la animación. Y ahí está el pequeño acento de movimiento que nos da el hecho de tener ese combo de keyframes de 0 a 50 y después 55 y después 2 cuadros más adelante cambiamos otra vez a 50, ¿no? Entonces hay una variante de 2 cuadros entre cada uno de estos keyframes, estos 3 últimos keyframes. Podemos hacer un poquito más grande el keyframe de en medio. En este caso de 50% lo subo, perdón, de 55 lo subo a 60, pero creo que a como se veía antes estaba bien. Digo, esto es a gusto de cada quien, lo podemos dejar ahí. Después la posición la voy a cambiar con el cursor, nada más es traerlo a esta esquina con tal de enmarcar, digamos, o utilizar estos guías para que nos ayuden a hacer esta composición en conjunto con el texto, ¿no? Que regularmente sería como se vería un zócalo, un lower third, un super en la pantalla después del video. Entonces voy a escribir por acá en texto nombre de plantas, que al final le estamos haciendo nada más un template, entonces lo voy a redactar tal cual. Después lo pasamos por aquí abajo. Recordar que en este caso, como es un layer de texto, lo podemos customizar al 100%. Entonces voy a abrir Photoshop para rescatar el nombre de la fuente tipográfica, que no recuerdo ahorita cuál es. Pero mientras se abre Photoshop, podemos aquí tratar de regresar todo esto a los valores como que trae por default. Por ejemplo, la escala, bueno, eso la podemos dejar en algún número por ahí en concreto. Sin embargo, todos estos valores que estoy moviendo, el leading, el kerning, que tienen que ver con cómo se visualiza la fuente tipográfica, de regresarlos a 0. De repente por ahí el hecho de irlos trabajando en algunos proyectos pues nos da otros valores diferentes y es por, digamos, costumbre o manía regresarlos después otra vez a 0 cuando inicio con un nuevo texto. Entonces aquí en Photoshop voy a agarrar la lista de créditos y este nombre, esta fuente tipográfica Gaudi Old Style, vamos a buscarla después aquí en After Effects. Gaudi Old Style, Regular, Bold, Italic. Entonces la ubicamos más o menos así. Digo, esto
Lo podemos configurar después. Al final va a ser un template de After Effects. Vamos a hacer simplemente el template y en Premiere vamos a cambiar, ya que esté animado este texto, vamos a cambiar de acuerdo a la lista de los nombres de las plantas, vamos a cambiar esos textos en lo posterior. Entonces aquí voy a utilizar las opciones que vimos más o menos al principio. Vamos a animar la posición. Entonces Animate Position, aparece un Range Selector. Voy a mover este valor numérico. Lo vamos a bajar a sacar totalmente de cuadro. Después abrimos más opciones del Range Selector. En este caso quiero que la animación comience poquito después que aparece a cuadro con la escala nuestro adorno. Damos clic en Offset a 0%, el primer keyframe, y después un poquitín más adelante el siguiente keyframe, el offset al 100%. Entonces nuestra animación del lower third más o menos se va a ver así. Nombre de plantas. Muy sencillo. Si ustedes quieren customizar más, adelante. Ya exploramos un poquito esta herramienta. Esta sería la animación que estaría sucediendo para este texto y el adornito. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es, si ya no vamos a aplicar más animación, probar qué tan bien se podría leer este texto en un fondo, en este caso bastante claro. Y para esto voy a crear un nuevo sólido que nos va a servir nada más como una manera de checar este background, qué tan bien, qué tan legible es el texto, ¿no? Entonces para esto siempre aplicamos un poquito de Drop Shadow en Effect, Perspective, Drop Shadow. Ahí está el plugin. Simplemente hay que aplicarle la cantidad suficiente de sombra con tal de hacer legibles los elementos gráficos. Por ahí es un debate un poco complejo entre algunos creadores de video, en donde dicen que el Drop Shadow es un remanente feo y estéticamente dudoso de la televisión y de otros medios. Entonces evitan usar el Drop Shadow, y en este caso la corrección de color del fondo se procura que no sean tonos tan cercanos al blanco, y con esto los títulos pueden ser blancos o pueden ser de una tonalidad un poquito más brillante y convivir mejor con el background, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a la segura, y yo les recomiendo usar el Drop Shadow con tal de crear mejor experiencia a la hora de leer los textos que pongamos, sobre todo para este tipo de detalles como los calces, lower thirds o supers, como lo quieran ustedes llamar o referirse a este adorno gráfico. Después borraremos ya que hayamos hecho los últimos detalles en animación, ajustes pequeñitos o fuertes, dependiendo de lo que ustedes definan. Hay que borrar el elemento gráfico con tal de mantener siempre la transparencia entre las cosas que tienen color, que tienen tonalidad o sombra, y todo el área transparente. Por otro lado, también hay que checar la duración de nuestra animación, cuánto tiempo va a aparecer en pantalla. Esto pues va a estar determinado, en este caso, por este ejemplo sencillito, estaría determinado por qué tanto tiempo duran los clips a cuadro en la edición, en este corte de edición. Si hacemos una pequeña segmentación, vemos aquí que son apenas 2 segundos 19 cuadros. Lo que aparecería en pantalla cada texto. Entonces esto podría afectar, en dado caso, nuestra animación. Tendría que aparecer un poquito más rápido, ¿no? Porque más o menos aquí en este timeline, a los 2 segundos 19 cuadros más o menos sería como esto, la duración que tendría nuestra animación. Entonces probablemente convenga ajustar estos detalles y tomarlos en cuenta antes de crear el template como tal. O sea, revisar que vaya a ser funcional el gráfico en el aspecto de tiempo, para, pues vaya, tener eso en cuenta después en la edición ya en Premiere. Ahora, ya vimos que dura 2 segundos 19 cuadros, más o menos lo que va a aparecer en pantalla. Sin embargo, aquí podemos agregarle a los 8 segundos, podemos agregar una animación sencilla de fade out, simple y sencillamente por si después este gráfico lo queremos extender un poco más.
y que el template tenga la animación no nada más de entrada, sino de salida, por más sencillo que esta sea, pero por lo menos una animación que nos pueda servir en dado caso. Y esto es meramente para ejemplificar. Todos los clips duran lo mismo, están cortados más o menos al mismo timing. Entonces, pues ya veremos cómo se integra este template después. Regresamos a After Effects. En teoría ya está toda la animación, entrada, salida. Ya vimos el tema del Drop Shadow. Entonces ahora vamos a abrir una nueva ventana de la interfaz de After Effects que se llama Essential Graphics. Aquí en Window y buscamos Essential Graphics. Lo que tenemos que hacer con esto es seleccionar de nuestro menú de composiciones cuál es la que vamos a interpretar y exportar como un template. Entonces por eso plantas lower third template. Aquí podemos cambiar el nombre. Este nombre va a ser el que vamos a identificar después a la hora de importarlo a Premiere. Después tenemos que encontrar de nuestra animación cuáles son los elementos o las propiedades que podemos pues traer a esta dinámica de reedición. Entonces el elemento que quiero conservar es el source text, que en esencia, pues si yo modifico en esta pantalla, modifico el texto, aquí en After Effects va a afectarse y editarse cuantas veces sea necesario, pero pues esto mismo tiene que suceder en Premiere. Entonces aquí nada más probamos qué es lo que sucede cuando traemos esta propiedad a esta pantalla de Essential Graphics y cambiamos pues el texto de raíz, ¿no? El source text. Vemos que surte este efecto, la animación se conserva. Y digamos esto mismo es lo que tendría que estar sucediendo después en Premiere. Lo que vamos a tratar de hacer es dejar un texto por aquí que nos dé la pauta después a intercambiarlo por otra cosa. Por eso lo dejo así, nombre de plantas. Después damos clic en Export Motion Graphics Template. Nos va a pedir que salvemos el proyecto de Premiere. Lo salvamos. Si ya está por ahí en algún lugar de la compu, no hay que preocuparnos mucho. Ya se salvó. Ahora nos sale una pantallita, un pop-up window. En este caso, bueno, como estoy trabajando con dos monitores, me salió por acá. Ahora buscamos el lugar en la computadora en donde vamos a salvar este template. Entonces, si se dan cuenta, ahí en el Save As, en el nombre dice nombre de plantas y después tiene una terminación un poco más compleja. Dice MOGRT. Y aquí voy a hacer una carpeta en la computadora que se llama Templates Animados. Le doy Create y con la terminación correcta damos Save y después todas estas opciones ya están pestañadas por default. Le damos OK para que se guarde. Aquí pues si de repente estoy usando otra fuente tipográfica que no sea en este caso las que Adobe tiene por default, pues me va a aparecer una pantallita ahí de aviso. Le damos OK. En teoría, pues esta fuente tipográfica tendría que estar instalada en la computadora. Así lo está para mi computadora. Pero lo importante sería que las fuentes tipográficas, si lo vamos a compartir con alguien más, con alguna otra persona que esté editando, mandarle también la fuente tipográfica para que no tenga problemas abriendo este template. Después en Premiere abrimos Essential Graphics, también aparece esta pantalla. En Browse tenemos como algunos, bueno, yo tengo algunos elementos ya importados de otros proyectos en donde he trabajado con templates. Si le ponemos aquí en la pestaña para verlos todos, hay muchos templates gráficos que ya tiene Premiere por default, y para traer otros damos clic en este botón en la esquina y lo que tenemos que hacer es ahora encontrar la carpeta en donde hayamos depositado nuestro template. Damos clic en Open y posterior a esto pues nada más hay que reubicarlo o traerlo pues aquí al combo de elementos gráficos que pues están listos para que trabajemos con ellos, ¿no? Le damos aquí clic en All, nombres de plantas, ahí está nuestro template gráfico, parece el primero de la lista y lo vamos a arrastrar, a ver, permítanme corregir poquito el timeline, lo vamos a arrastrar
subimos la transición y lo vamos a poner que el gráfico tenga la misma duración que cada uno de estos cortes. Al principio tarda un poco en leerlo, es normal que suceda esto, pero al final aparece ya el gráfico. Lo voy a restringir aquí en duración. Este template dura un poquito más. Y ahora al seleccionarlo aquí en el timeline me va a aparecer esta opción para poder cambiar el source text, que en este caso pues para nuestra primera imagen es un retoño de encino, estos árboles pues de Baja California, muy bonitos, muy frondosos y muy viejos. Ahí sembré una semilla, una bellota, y apareció por ahí el brotecito. Ahora, este mismo template gráfico lo puedo copiar varias veces. Por ahí copy paste. Entonces, en este caso, a cada uno de ellos tenemos la posibilidad de editarlo mientras lo seleccionemos y cambiemos el source text. En este caso, esta otra plantita es un jade, un árbol de jade. Le ponemos el nombre desde Word. Entonces ya tenemos nuestro retoño de encino, árbol de jade. Este sigue siendo retoño de encino porque es un copy-paste del primero, pero al seleccionarlo y después cambiar o colocarle el otro texto, en este caso es un pirul brasileño, esta plantita, por aquí cambiamos el texto y ya queda. Entonces con cada uno de estos textos, sin necesidad de volver a animar, sin necesidad de hacer muchos exports, simple y sencillamente con poner el nombre en el template que ya tenemos, cambiar el source text, es más que suficiente para poder ir creando gráficos. Entonces esta es una herramienta muy importante, interactiva entre After Effects y Premiere, y nos da la posibilidad de pues tener rápidamente gráficos animados en la pantalla y que nos ahorran mucho tiempo entre renderizar cosas, así como lo hicimos con nuestra transición. Es un poco más fácil trabajar con estos elementos así como están. Lo importante o digamos, necesario a veces es tener conciencia que la fuente tipográfica y algunos elementos de cómo lo exportamos pues están en la misma computadora, ¿no? Se vuelve un poco más difícil cuando trabajamos en un proyecto colaborativo con más personas editando sobre una misma pieza. Bueno, entonces nos hacen falta los créditos al final. La siguiente fase de este pequeño tutorial, explicación, workflow de cómo hacer un vestido digital, nos vamos a enfocar en hacer los créditos, estos roll credits, como si fuera una película enorme, un documental o un video inductivo de cómo hacer este tema de aprovechar las fases de la luna con las plantas y cuál es su relación. Pero bueno, vamos a regresar tantito aquí a After Effects y acomodar algunos de las precomposiciones que tenemos, y tal vez aprovechar algunos detalles que ya hicimos, ¿no? En este caso, este background me gusta mucho, y tal vez algunas de las animaciones como loops que ya hicimos las podemos reciclar. Pero bueno, primero vamos a crear un nuevo bin, créditos finales, vamos a ponerle, en este caso el proyecto se va complejizando más a diferencia de los que hemos hecho con anterioridad. Entonces hay una carpeta para cada una de las animaciones diferentes que hemos realizado. Ahora, esta animación va a durar un poquito más de tiempo, 1 minuto le voy a poner. Entonces sería 1 minuto 0 segundos 0 cuadros, y la voy a renombrar. El nombre que vamos a elegir para esta van a ser créditos finales. Digo, tiene que ver con la función que está llevando a cabo y desempeñando esta composición para el vestido digital de nuestro video. Entonces, esta composición al mismo tamaño que las demás. Vamos a cerrar algunas de los tabs para no perdernos. Vamos a reciclar algo de en este caso la transición. Voy a copy-pastear el sólido que nos sirvió como background. Entonces le damos copy al layer, seleccionamos el layer, no nada más los keyframes, sino todo el layer.
La duración es de 1 minuto, entonces hay que prolongar un poco el espacio que aparece en el timeline. Y la máscara la voy a borrar. Entonces al eliminar la máscara, bueno, también se elimina toda la posibilidad de animación que hubo al principio. Sin embargo, esto lo podemos seguir reeditando más adelante. Le voy a poner un candadito para no moverlo por mientras trabajamos. Bueno, creo que sí podemos animar algunas cosas. En este caso voy a aprovechar la oportunidad y animar tantito el plugin, en este caso los colores. Voy a poner un keyframe al inicio de cada uno de estos puntos. Este keyframe, digamos, nos bloquea el inicio y al final variamos un poquitín la forma en la que estos colores aparecen en pantalla y pues nos da la posibilidad de crear un cielo un poquito más interactivo, ¿no? Bueno, no interactivo, pero con cierta animación para que no sea tan aburrido y no sea un background totalmente estático, ¿no? Durante el minuto que va a durar esta animación. Entonces eso podría ser una propuesta de animación adicional a lo que ya de por sí vamos a ver de los rolling credits, ¿no? Entonces ahí están mis combos de keyframes al principio y al final para este sólido. Ahora sí le voy a colocar el candado. Cerramos aquí los controladores y bueno, vamos a importar en nuestra carpeta de PSDs. Vamos a darle comando I de import, comando I latina y ahí está. Y después escogemos nuestro archivo de PSD de créditos finales. Vemos, necesitamos ubicar que esto sea una composición. Bueno, en realidad es composition. Tenemos que cambiar este controladorcito a composition, retain layer sizes y que sean editables, ¿no? Ahí está. Le damos doble clic para que nos permita ver ahora en After Effects la composición completa. Ahí están los layers. Si quitamos las líneas para ver un poco más claramente qué es lo que hay, pues esta composición es bastante larga. Voy a eliminar el background para ver su transparencia y después selecciono con Shift estos layers y los voy a copy pastear ahora en nuestra composición en donde vamos a hacer la animación. Esta composición 1920 por 1080, obviamente queda un gran espacio en la parte de abajo que pues corresponde al tamaño de la composición original. Entonces todos estos elementos, digamos, toda la lista de texto y los dos gráficos que están en la parte de abajo los tengo que emparentar. En este caso los gráficos los voy a emparentar con el texto, con tal de que a la hora de que mueva el texto, porque en realidad la animación para hacer unos rolling credits es muy sencilla. Lo único que tengo que hacer es mover la posición. Con la letra P saco la opción de o los controladores de posición. Bueno, primero vamos a verlo más de cerca en el timeline, aquí con la manita para acercarnos a donde está el canvas. El hecho de trabajar con composiciones largas, en este caso con elementos gráficos así, pues nos tenemos que revisar que nuestro canvas esté, que no se pierda en la pantalla de After Effects. Y bueno, la animación que vamos a utilizar va a ser poner la posición más o menos aquí al principio y al final, o bueno, no necesariamente al final, vamos a darle 50 segundos de animación. Esto con Shift corre un poco más rápido si sostengo Shift en el teclado y después muevo el cursor sobre el valor numérico, hace el trabajo un poco más rápido. Se van subiendo a la lista de pues gente que participó en este video y después los sponsors Canon y Adobe, que son las marcas que nos ayudaron a hacer este video. Digo, la lista es nada más un make believe, o sea, la copié y pegué de una lista que por ahí me topé en internet, que a manera de sugerencia de cómo serían los créditos de una película, qué personas van primero y cómo más o menos irían. Entonces esto nada más para ejemplificar, por eso no hay nombres, nada más son los puros cargos, pero ahí está. En realidad la mecánica es muy sencilla, nada más la posición y nada más este tema de crearlo en Photoshop y después traerlo a After Effects a partir de su transparencia y de los elementos
que pues constituyan esta lista, ¿no? Ahora, vamos a traernos de las otras composiciones que ya creamos, por ejemplo, aquí el loop de la luna. Nos vamos a traer, bueno, aquí lo quiero recuperar del proyecto, revisar en dónde está. Si es que lo perdí, le das clic derecho y aparece la opción para revisarlo después. Entonces lo que quiero hacer es utilizar el loop, encontrar esta composición y después traerlo para acá a la pantalla a esta nueva composición y pues tener la posibilidad de con este mismo elemento adornar mis rolling credits poniendo esta lunita en distintos lugares. Entonces pues aquí simple y sencillamente es duplicar las capas, duplicar la precomposición varias veces, comando D, y la duplicamos, la movemos en el timeline, la movemos después en el canvas, tal vez ajustamos la escala o la rotación, la letra R para el controlador de rotación, y con esto pues lo que vamos a hacer es darle un poco más de vida a estos créditos, ¿no? Tratar de gráficamente conservar elementos que hayan estado durante el corte de edición, que hayan estado durante el vestido de esta super mega producción audiovisual. Y pues vale la pena que los créditos no sean aburridos o de repente así muy estáticos o salir un poco del tema de letra blanca, texto en blanco y después fondo negro, porque eso de repente pues es desaprovechar un poquito el hecho de que la gráfica nos aporte más a los al sentido estético de un video, ¿no? Entonces, bueno, esto no es una constante, digamos que si tenemos tiempo, pues nos podemos dedicar a adornar mucho más nuestros créditos finales. Esto, reitero, es un adorno, así como lo hicimos con el Lower Third. Y pues la idea es que aprovechar la parte visual y que pues esto represente pues no sé, un valor de producción o valor de postproducción adicional. Entonces ahora entre cada uno de estos loops de la luna voy a tirar el loop de las plantas. Lo bueno es que ya tenemos precomposiciones. Las precomposiciones, por ahí de repente surgía la pregunta ¿para qué sirven? No me queda muy claro. En este caso son como piezas prearmadas de un rompecabezas que se puede ir creando de esta manera en el timeline. Entonces tú avientas la precomposición que ya tiene ciertas condiciones de escala, ciertas condiciones de tiempo, y pues lo único que hay que hacer es tratar de cuidar que esto juegue de manera correcta con la nueva composición en donde vas a estar trabajando, ¿no? Entonces en este caso quiero intercalar una luna y unas plantas, combo de lunas, combo de plantas. Entonces las voy a pintar aquí con el label, lo voy a cambiar a verde, con tal de tener mejor control de estos, de en qué momento aparecen cada una de estas precomposiciones. Y pues nada más hay que cuidar que no interfieran con los textos y pues que se vea bien después en la pantalla, ¿no? Entonces este grado de complejidad o de detalle dentro de la pieza audiovisual pues va a tener que ver con el tiempo que tengamos para dedicarle a ella. Reitero que pues es simple y sencillamente aprovechar una pieza más del vestido digital. En este caso la introducción pues fue muy sencilla, la transición fue muy sencilla, después lo que hicimos con el template gráfico que realizamos, igual sencillito, ¿no? O sea, esto es para ejemplificar cuál sería el workflow y cuáles serían las piezas más básicas o fundamentales dentro de un vestido digital. Entonces tenemos haciendo nuevamente la lista, tenemos un intro gráfico, tenemos una transición, pueden ser varias, pueden ser distintas transiciones que tanto gráficamente como estéticamente tengan su complejidad y vayan de acuerdo al formato o al concepto del programa, para que sigan con esta vibra, digamos, de información que se estaría desarrollando dentro del programa, y pues estos créditos al final que también aportan mucho, aunque regularmente pues ya nadie los lee, ¿no? Entonces, bueno, esto es más bien un ejercicio de cómo ir acomodando
detalles. Digamos que la importancia de realizar esta práctica hasta este punto sería identificar las posibilidades creativas que hay dentro de After Effects y la mecánica de trabajo que se puede lograr, en este caso combinando algunas técnicas, por ejemplo el tema de las precomposiciones que después te ayudan a ahorrar tiempo y reciclar parte del trabajo y de las animaciones que ya se hicieron, ¿no? Por ejemplo, aquí ya con todos estos layers, también la manera de organizarlos es importante porque te ayuda a ir midiendo de otra forma el timeline y pues aportando adornos a lo que podría constituir ya pues en este caso esta pieza en particular que es son los créditos finales. Entonces ya cuando terminan estos rolling credits, terminan los grafiquitos de aparecer en pantalla, vamos a poner un fade out, en este caso sería un sólido en negro, ya después de haber puesto varios loops de las lunitas y las plantitas, que digamos esto lo podríamos customizar todavía más. A manera de ejemplo, pues es nada más cumplir con ciertas mecánicas, pero esto lógico, si le invertimos más tiempo puede quedar mucho más a detalle. Y el fade out que vamos a crear aquí pues es poniendo un keyframe al principio y al final. Mientras estaba grabando el video aquí se me fue el rollo y no puse estos keyframes. Después en el video lo voy a hacer. Es importante señalar que siempre hay que revisar después nuestros trabajos. Bueno, entonces estos, si se dan cuenta, son muchos layers. Son 28 layers por aquí. Entonces probablemente aquí podremos hacer una precomposición de los loops y al liberar un poco de espacio en el timeline. Sin embargo, otra opción que tenemos, otra función de After Effects para hacer el timeline un poco más económico y menos cargado de layers es activar esta opción que se llama el Shy. Entonces con este botón de arriba, todos los layers que tengan la casilla pues activa o prendida se van a ocultar y esto no afecta la animación, es únicamente como para depurar un poco el timeline y pues poder ir trabajando como más armónicamente, digamos. Si tenemos muchos layers en After Effects puedes llegar a tener hasta 1000 layers en un mismo timeline, entonces hay que tener cuidado con eso. Dentro de estas revisiones que voy a ir haciendo poco a poco, por ejemplo aquí vale la pena reeditar algunas partes. Aquí voy a desactivar el Shy, el botón en el menú de arriba, simplemente con la intención de regresar a los layers. Digamos, la primera vez que los acomodé nada más en el momento que iban a aparecer en el timeline, y ahorita lo que quiero hacer es acomodarlos pero que no compitan después con los textos. Entonces cambiamos un poco la escala o cambiar la posición con tal de mejorar el look y la apariencia de estos créditos, que no se traslapen con los textos. De por sí los textos me parece que están un poco grandes, pero bueno, es un ejemplo, no es necesariamente el proyecto final de este video de plantas y la luna. Entonces, bueno, ahí mejoramos un poquito esta apariencia gráfica con escala, posición. Nos podemos ir de manera individual cada loop aquí en el timeline. Estos son parte como de estas revisiones exhaustivas, entre comillas exhaustivas, que tienen que suceder para cada proyecto, y pues con esto logramos una mejor calidad en lo que vayamos a definir ya como pues vaya, nuestro trabajo gráfico, ¿no? Por ejemplo, aquí es en donde me doy cuenta que esto no tuvo keyframes después de revisarlo poquito y más a conciencia. Entonces vamos a poner los keyframes al principio al 0% porque es el fade out lo que queremos lograr. Entonces voy a aprovechar aquí que estamos al 50, en los 50 segundos exactamente de esta animación. Le voy a poder poner el keyframe al 100% y ahí tenemos su fade out. Listo. Entonces, ya que está terminado ahora sí pues de acomodar y de revisar algunos elementos, podemos aprovechar también la oportunidad de que este paquete gráfico, estos textos en finales sean o interactúen un poco más con
nuestro corte de Premiere, porque pensemos que aquí después de la última imagen, bueno, van a venir los créditos. Entonces, si queremos customizar un poco más, miren, de hecho, qué bueno que hice un zoom porque también aquí había un error. Aquí quedó un cuadro vacío, entonces no se aprovechaba correctamente la imagen y después el gráfico. Entonces, aquí más o menos podríamos tener unos cuantos segundos de transición gráfica entre la última imagen y los textos, perdón, la última imagen y sí, pues los textos de los créditos, semejante a la que tenemos aquí con la transición gráfica que ya hicimos. Entonces, lo que voy a hacer ahora en After Effects es tratar de exportarlo o dar la posibilidad de que interactúe con una máscara semejante a la que existe en la transición. Entonces también esa mecánica de gráficos, de cómo se mueven, de cómo hay animaciones que dejan ver cosas o en su defecto ocultan otras cosas, que se siga sosteniendo ahora con los créditos, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es una precomposición, ahora sí de todo. Ya no voy a usar el Shy, ahora sí lo voy a precomponer porque la razón de hacerlo es para poder crear esta transicióncita. Entonces aquí literalmente vamos a escribir el nombre, créditos finales animados, como para darnos la sensación de bueno, elementos animados, para que sepamos que es una precomposición y que esto pues lo acomodamos después en nuestra pantalla de precomposiciones para no confundir pues el orden o la organización que tenemos dentro del proyecto, porque pensemos que a veces estos mismos proyectos los compartimos con otros postproductores. Entonces, bueno, ahí están las precomposiciones. Y ahora pues unos cuantos segundos, unos cuantos cuadros, no segundos sería mucho, unos cuantos cuadros después del inicio de la animación o de esta composición, vamos a dibujar una máscara. Digamos que la máscara ahí, todos los vértices ya me dejan ver la imagen. Ponemos un keyframe de mask path a los 13 cuadros de que arrancó esta animación, y después regreso mi cursor al principio de la composición y voy a cambiar estos vértices para la parte de abajo. Entonces en la transición gráfica terminaba, la imagen se iba desde arriba hacia abajo. Entonces en este caso los créditos van a entrar al revés, van a entrar desde abajo hacia arriba. Entonces esto es como el juego entre los gráficos que de alguna forma, digamos, responden entre sí y pues le dan un poco de coherencia a lo que estamos haciendo en términos de vestido digital. Entonces, por ahí digamos que sería como esos acentitos adicionales a lo que contemplaríamos como propuestas creativas dentro del diseño y cómo estamos animando. Entonces aquí lo vamos a exportar. La manera de exportarlo va a ser semejante al de la transición. Entonces en este caso usamos el formato QuickTime y de aquí Format Options cambiamos al códec de video, cualquiera de los códecs que les funcione. En este caso yo voy a utilizar otra vez Apple ProRes 444. Cualquiera de los códecs que les permita ver los canales RGB y alfa. Entonces, como queremos que haya cierta transparencia, tenemos que aplicar el alfa. Damos OK. Esto es importante, RGB más alfa, no se les olvide. Le quité el audio para no... En realidad pues no hay nada que exportar que tenga audio. Después haremos prácticas que lleven esto y lo mandamos renderizar. Esto va a tardar algunos minutos, entonces aquí le aceleré el proceso. Duró 5 minutos el render, ya que está terminado, después de que le tuvimos cierta paciencia y nos preparamos un café o nos despejamos un poco en algún lugar de nuestra casa u oficina. Ya tenemos listo el render, lo importamos otra vez a Premiere. En el vestido digital, en nuestra carpeta de vestido digital, podemos hacer otra subcarpeta que se llame créditos finales y importamos nuestro clip ya terminado, ¿no? Entonces tenemos aquí vestido digital, exports, gráficos, los créditos finales, versión 01. A todos les he nombrado V1 al final, versión 1.
versión 2 si fuera necesario, si le tuviéramos que cambiar algo, pues ahí tenemos listo esto, ¿no? Lo revisamos en la pantalla de Source y después lo aventamos aquí al timeline. Lo importante aquí sería revisar cuadro por cuadro, súper importante revisar cuadro por cuadro, que no nos vaya a hacer falta por ahí tiempo. Por ejemplo, aquí este espacio negro significa que nos estamos volando apenas un cuadrito de video con tal de que esos 13 cuadros encajen perfectamente y cumplan su función de transición durante el tiempo que la imagen que está abajo aparece en pantalla, ¿no? Entonces esto siempre hay que checarlo con lupa, literalmente, para tener listo todo nuestro corte de edición y nuestra integración con los gráficos que vayamos creando en After Effects y después aquí en Premiere. Entonces espero que les haya gustado esta explicación. Ahí está el vestido gráfico, tanto el intro, la transición, nuestros lower thirds y al final los créditos. Esto lo podemos poner a renderizar y pues bueno, si gustan ponerle música, ponerle algunos sound effects para apoyar el video, que digo no es para nada explicativo ni informativo, salvo los nombres tal vez de las plantas. Esto es más bien como para mostrar a grosso modo y en tiempo muy acotado lo que sería el proceso de realización de un vestido digital. Tenemos nuestro intro, la luna y las plantas con algunos elementos gráficos por ahí adornando. Tenemos después una transición gráfica que nos cambia de tema, de un tema a otro. Tenemos nuestros supers, lower thirds, estos elementos que nos permiten colocar nombres. Si fueran entrevistados, pues fuera su nombre, fuera su cargo, a qué se dedican, qué hacen. Y después al final de nuestro gran video tenemos los créditos listos para poder pues darle su lugar a todas las personas que nos ayudaron a hacer este video súper interesante, documental sobre plantas, las plantas y la luna. Entonces espero que hayan disfrutado este video. A mí me entretuvo mucho hacer los gráficos y después animarlos dentro de After Effects. Entonces pues muy bien, si tienen dudas pueden dejarlos aquí en los comentarios del video en YouTube o en Classroom o en donde estemos llevando a cabo nuestro curso. Entonces muchas gracias y un video más aquí entre After Effects y Premiere en este caso. Saludos.